¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunz y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso, Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros el congresista del Frente Amplio, Jorge Castro, vicepresidente de la Comisión Lavajato, para, digamos, explicarnos en qué va la comisión, en qué va el trabajo de la comisión. Luego de la pausa, volvemos con lo anunciado. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el congresista Jorge Castro del Frente Amplio. Él es vicepresidente de la Comisión Lavajato y le damos la más cordial bienvenida. Buenas Encantado, tardes, congresista. Congresista, desde que el expresidente de la Comisión Lavajato, el señor Albrecht, renunció, no hemos, digamos, sabido mucho de los avances de la comisión. La nueva presidenta, la señora Bartra, ha tomado posesión, pero como que el training de la comisión, que había sido bastante acelerado, habían habido varias reuniones, etcétera, ha decrecido. Y el tema Lavajato como que ha venido de alguna manera quedando en el rezagado y han surgido otros temas. ¿Estoy en lo cierto o realmente cuál es digamos, lo que viene en la Comisión Lavajato? Bueno, no está lejos de su apreciación no está lejos de la verdad o del momento que se está viviendo. En primer lugar, en el mes de marzo, una situación previa al proceso de renuncia del expresidente, el doctor Álvarez, se presentó ya un problema. El mes de marzo, el problema, nosotros dejamos de trabajar en Lavallato justamente por los problemas que se habían presentado a nivel que es de todos conocido, el problema de la emergencia en el norte del país. Después vino el momento en el mes de abril vinieron la complicación, justamente la situación de emergencia que presentó justamente el expresidente Álvarez. Y después de eso también ha venido una serie de situaciones extras que lamentablemente no nos llevó a reconformar de manera inmediata la presidencia de la Comisión Lavallato. Y después de esto, todavía para que redondear las situaciones, vino la semana de representación que estamos obligados todos y que habíamos dejado prácticamente nuestras provincias descuidadas, por decirlo menos. Y en todo caso, justamente estamos retornando recién desde el 20 y tantos, estamos retornando en este momento a reposicionarnos. Ahora bien... ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Lo interesante es lo que viene, por ejemplo, Nadine Heredia el viernes. El viernes. El viernes, justamente. Después de eso vienen pues, los expresidentes, estamos citándolo, seguramente para el 15 aproximadamente estar Alan García y también el propio Ollanta en la semana subsiguiente. Y ya hemos entrado prácticamente a la fase, digamos, terminal de este proceso indagatorio, ¿no? Yo creo que a partir ya del 15 de junio estaríamos ya redondeando toda esta fase completa y después estaríamos elaborando las hipótesis de investigación, las hipótesis de trabajo y también, de alguna manera, después de esta conformación, o mejor dicho, trataremos de implementar estas hipótesis, digamos, contrarrestarlas con la realidad, es decir, con algunos otros elementos más que se aparezcan en el camino. Más o menos estamos en esa idea. Lamentamos pues que estos prácticamente 2 meses que han pasado no hemos podido avanzar y que es cierto, después de haber tenido un rol protagónico intenso, que hemos tenido una serie de situaciones importantes, lamentamos pues que no hemos podido, por situaciones de emergencia, tanto de salud, como decíamos, del expresidente, como también la emergencia nacional que hemos vivido en el norte, pero estamos retomando el pulso, esperamos hacerlo a partir de esta semana. La semana que viene ya empezamos a tomar viada. No nos olvidemos que son 3 veces a la semana que vamos a estar sesionando. El día de hoy, justamente dentro de alguna hora, estamos también en el proceso de Lavallato, también con el concurso de una persona invitada que viene del caso de Proinversión, uno de los trabajadores importantes o funcionarios de Proinversión. Pero ya a partir de los próximos 15 días vamos a dedicarnos simplemente a los personajes de alto nivel. Ahora, ¿qué piensan encontrar ahí? Porque, por ejemplo, me pongo en el caso del expresidente Humala y de la señora Heredia,
que ya han estado en otras comisiones, ¿no es cierto?, siendo invitados, ¿no es cierto?, ya sea como invitados o como investigados. La queja mayoritaria de que presiden las comisiones donde ellos han asistido, o de los miembros de la comisión en sí, es que, bueno, asisten efectivamente porque tienen una obligación, pero que literalmente no colaboran con la comisión, es decir, no colaboran con la investigación, hablan generalidades, se excusan en el derecho a guardar silencio, y entonces prácticamente se convierte la asistencia de estos personajes en un espectáculo, ¿no es cierto?, donde ellos dicen, bueno, he asistido, he respondido, pero al final no se saca nada concreto. ¿Esa impresión que tengo yo es correcta o sí se saca algo de la presencia de estos grandes personajes que evidentemente asisten para, de alguna manera, tratar de quedar lo mejor posible ante el país y ante la comisión? En primer lugar, tengo que explicar que aquí hay una confusión de términos, no solamente de nosotros, no solamente del Congreso, sino hasta del propio Ejecutivo y también de la sociedad en general. Nosotros, en primer lugar, no pensamos reemplazar al Ministerio Público. La investigación que hace el Ministerio Público, y por eso es que muchas veces se resisten a hacer algún tipo de declaraciones, pensando que eso los va a confundir o va a tener problemas con el Ministerio Público, etcétera, etcétera. El Ministerio Público hace una investigación hasta el último nivel del Estado, en el cual pues se identificará hasta el último que se llevó, digamos, una tajada de queso, pero nosotros no. Nosotros hacemos el control político. Como congresistas tenemos la función del control político. ¿Qué implica eso? Decirle al Ministerio Público, ¿estás trabajando o no? ¿Qué estás haciendo frente a este tema? Claro y concreto, ¿qué es lo que pasó? El Ministerio Público no actuaba. ¿Usted, señor congresista, considera que en el caso Lavajato el Ministerio Público está de alguna manera cumpliendo cabalmente con su labor o de alguna manera ve que está flaqueando o estuvo flaqueando y gracias a la intervención de la comisión se puso las pilas, por ponerlo pedestremente? ¿Qué le parece la actuación del Ministerio Público? La actuación del Ministerio Público antes de la comisión es indudable que dejaba mucho que desear, nunca se escuchó su voz, etcétera, y justamente en el ejercicio del control político que hacemos de acuerdo a la Constitución, que no hay ninguna institución pública que esté fuera del mandato del Congreso de la República, por lo tanto nosotros estamos obligados a fiscalizarlo y en ese caso el Ministerio Público tenía que informarnos de lo que estaba avanzando. Nosotros no íbamos a reemplazar su labor, porque aquí se pretendió decir de que nosotros estábamos desconociendo la investigación que hace el Ministerio Público. No, el titular de la investigación es el Ministerio Público y eso tiene que quedar claramente establecido. Lo que nosotros tenemos que decirle, señor Ministerio Público, ¿qué estás haciendo tú sobre este tema? Y no lo había estado haciendo. Después de nuestra intervención, de ahí se marca un hito histórico que comienza a trabajar de una u otra forma y comienzan a caer los peces chicos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Todavía no han caído los peces grandes. Ese es el tema de nosotros, porque los peces grandes son parte de nuestro control político. Nosotros ya no vamos a ir... Los peces grandes son los expresidentes y los ministros de Estado. Ministros de Estado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Ministerio Público comienza a establecer las penas, las sanciones desde el punto de vista penal y comienza a indagar hasta el último, escarbar hasta la última persona, y ese es proceso de su investigación, que vuelvo a repetir, nosotros no incursionamos en esa materia. Lo que a nosotros nos interesa es quiénes han estado en el control político. ¿Por qué? Porque la gente de abajo no es la que da las leyes, no es la que vulnera el SNIP, no es la que elimina X o Y este decreto supremo o lo suspende, lo suprime o lo altera de tal manera que modifica las condiciones. ¿Quiénes hacen estos? Son los que estamos en el nivel político. Puede ser los congresistas, puede ser el Poder Ejecutivo, puede ser el Presidente de la República a través del Ejecutivo, por supuesto, y los ministros de Estado. Y eso ha quedado absolutamente demostrado. La participación de los niveles políticos en estos casos. Y por eso es de que aquí se confunde. Tendrán que buscar hasta el final quiénes son los que han delinquido, puede ser desde el primer nivel organizacional del Estado, de repente hasta el último nivel. Pero a nosotros nos interesa para control político y que nunca más, porque nosotros somos los que damos las leyes y por lo tanto nosotros tenemos que eliminar todas las perforaciones que se han podido hacer a la diversa legislación, de tal manera que les ha permitido hacer y construir todo este andamiaje jurídico de burlarle, o mejor dicho, de saquear los dineros públicos a través de una serie de ventajas que se les daba a través
de la eliminación del SNIP, digamos también no solamente la eliminación, en algunos casos puede obviar el SNIP. O sea, por este caso, en el caso de la interoceánica, por ejemplo, se excluyó del SNIP en este caso. Entonces, ¿quién viene? Eso no lo hace el último trabajador del Ministerio de Economía y Finanzas. Es una orden política de primer nivel. Determinado eso, nosotros sí podemos dar sanciones políticas. Es decir, al señor presidente o ministro de Estado sancionar los 5 años, 10 años para el ejercicio de la función pública, etcétera, o también que no pueda participar en las próximas elecciones, etcétera. O sea, nuestro control es político. No es penal como es el caso del Ministerio Público. Entonces, lo que la comisión está buscando, eso es para que lo entienda el público que nos está viendo, es una responsabilidad política de algunos funcionarios. Puede ser que la tengan, puede ser que no la tengan. De eso dependerá, digamos, la conclusión de la investigación. También pueden tener tanto responsabilidad política como responsabilidad penal. Ojo, ambas cosas pueden tenerla. Y eso ya es competencia. O política y no penal, y penal y no política. Así es. O sea, podría ser de diferente índole. Claro, de diferente índole. En el caso, ya hay muestras, evidencias de que hay una vinculación en los dos campos, ¿no? Hay tanto penal como política en los dos campos. En algunos casos, en otros casos, hasta este momento, por lo menos hay responsabilidad política. ¿En qué casos? Bueno, por lo menos yo pienso que en los 4 gobiernos que se han dado. ¿Responsabilidades políticas a qué nivel? ¿Ministerial? A nivel ministerial, presidencial, porque el presidente de la República, si bien es cierto, no, en muchos de los casos no interviene directamente, pero se estima de que los expresidentes han participado en cada una de las decisiones, porque Odebrecht no ha venido a conversar con el último trabajador del Congreso, ha venido directo a Palacio. En Palacio de Gobierno han estado pues, los de Odebrecht la cantidad de veces que tenían las puertas totalmente abiertas. O sea, y a Palacio de Gobierno no iban a conversar con el guardián o con el personal de seguridad. ¿Con quién cree usted que iban a conversar? Con el presidente de la República. Con el ministro de Estado tiene usted el ministerio. ¿No es cierto? Y ahí había... ahí también han ido. Claro, han ido también, pero cuando vas a Palacio de Gobierno no necesitas ir, mejor dicho, vas a ir donde el presidente de la República. No estás yendo, si quieres ir a un ministerio, vas a un ministro directamente, vas al ministerio. Y también si quieres reunirte con todos los ministros y el presidente, también. Entonces todo esto está bien amarrado. Entonces ahí uno tiene que determinar la responsabilidad política de los actores. Ahora, todos, hay que ser sinceros, el propio Pedro Pablo Kuczynski ha firmado documentos. Eso es lo que le iba a preguntar, porque... O sea, todos han firmado. Claro, aquí... Y esa es responsabilidad política, ¿no cree usted? A ver, dígame, por eso le digo. No, usted de repente se siente comprometido, pero nosotros que estamos en el proceso de investigación no podemos ser escuderos de nadie. Ahora, tenemos que decirle al país la verdad de cada una de estas cosas, porque si el Perú hoy día, a partir de esta situación crítica, no piensa en el futuro, no pensamos en el futuro cómo sanear estas cosas, vamos a continuar con este cáncer de manera permanente. Yo le pregunto lo siguiente, congresista. Los casos que usted me ha mencionado son casos de gobiernos anteriores. Es decir, digamos, el hecho de que puedan estar involucrados expresidentes o exministros de gobiernos es importante, ¿no es cierto?, determinar lo que ha pasado, pero están en el pasado en el sentido de que ya no son gobierno. Sin embargo, tenemos un caso curioso o singular, que es que un ministro, ¿no es cierto?, de uno de esos gobiernos que de alguna manera se está investigando si estuvieron o no involucrados o si tienen responsabilidad política o no, en el caso Lava Jato, es hoy presidente de la República. Es decir, ya es una situación distinta. Esa investidura del jefe del Estado, de alguna manera, ¿es tomada en consideración a la hora de hacer el análisis de la comisión o no? O, digamos, ahí todo el mundo, el que es culpable, el que es responsable, y, digamos, lluene o truene, la situación, digamos, la van a afrontar tal como lo que encuentran. No, el presidente inclusive en actual ejercicio
tampoco se le puede excluir de ninguna manera del proceso de investigación, y eso está incluido en el proceso. ¿Y va a ser citado? Y va a ser, no, nosotros vamos, dado que él esté en el ejercicio, nosotros vamos a Palacio de Gobierno. Ya nosotros en la anterior comisión teníamos prácticamente establecido el momento. Lamentablemente ya hemos explicado las causas que nos ha hecho retrasar, pero definitivamente vamos a tener que ir a Palacio de Gobierno. Lógicamente, en esa conversación tiene que brindarnos algún tipo que nos permita ahondar nuestras investigaciones y determinar las responsabilidades políticas, porque también para el mismo presidente actual le resulta siendo conveniente. Es probable que por omisión o por error, digamos así, participó en este tipo de cosas sin estar debidamente documentado. Ya nos explicará, nos dará él las explicaciones correspondientes y nosotros procesaremos todo este tipo de investigación, todo lo que nos brinde para sacar. Lo que a nosotros nos interesa en el fondo es que nunca más se vuelva a repetir este escenario de esta naturaleza, porque la historia del Perú prácticamente son 200 años de permanente corrupción y que eso hay que verlo a nivel macro. Ese tema, si usted comienza a estudiar desde Basadre toda la historia, se va a dar cuenta de la historia económica también de Romero en el Perú. Eso es la gran traba del desarrollo nacional. Nosotros hemos debido ser como Estados Unidos, hemos surgido antes que Estados Unidos y antes que cualquier país en el mundo. Sin embargo, ¿en qué nivel nos encontramos hoy? Justamente por este problema. Tenemos una permanente, digamos, retrospectiva en términos de corrupción. Eso es la peor lección y que nunca le hemos aprendido. A partir de ahora, porque antes todo, por ejemplo, en el caso de Balta, sabe usted el caso del contrato Grace, todos los contratos, todo, el tiempo del caucho, en el tiempo de Leguía, el tiempo del guano y el salitre, etcétera. Hemos tenido infinidad de oportunidades nosotros. Y esta última oportunidad también con los precios altos de las materias primas, en el caso de los minerales fundamentalmente, no nos ha servido de nada. ¿En qué situación nos encontramos hoy? La corrupción es el tema. Entonces este desvío de fondos no es un sol. Odebrecht y las empresas brasileñas han manejado casi 20.000 millones de dólares. ¿Sabe qué significaría construir la carretera panamericana 3 o 4 veces, de ida y vuelta? Y nosotros, piense usted, que no tenemos ni una sola carretera, ni una autopista, mientras Bolivia la tiene. Tiene Chile, ni hablar, y Argentina también, y bueno, ni hablar de Brasil, por supuesto. Y Ecuador, está viendo los puentes que tiene. Nosotros, cada situación crítica que se nos presenta en nuestro país es una oportunidad para la corrupción. Ahora, no se da cuenta qué ha pasado es primera vez que tenemos el Niño. Hemos tenido varias veces, hemos puesto los recursos y nunca hemos solucionado nada. Siempre el Niño viene y hace estragos en el país. Y ojalá que esto, también nosotros somos duros, en el Congreso hemos sido duros, porque ojalá que no se convierta en una nueva oportunidad para la corrupción. Pero ¿de dónde tiene que partir esto? Del Congreso de la República, para poner justamente, tapar esos huecos y determinar pues las responsabilidades correspondientes, de tal manera que esta historia gris de nuestro país no se vuelva a repetir nunca más, ¿no? Según su percepción como congresista de oposición en minoría, el Congreso está bien encaminado, digamos, hacia lo que usted busca, es decir, que no se produzcan nunca más este tipo, digamos, de enfermedad, de cáncer, de la corrupción, o ve que es una lucha solitaria suya o de su bancada. ¿Cómo hace un análisis de la actuación del Congreso en estos casos? Primero yo quiero decirle que nosotros, particularmente yo no me considero legislador de minoría, porque si no, en todo caso estaríamos aceptando que los que queremos cambiar este país estamos en minoría. No, los que queremos cambiar en nuestro país, creo que si va a los mercados, va a la calle, usted se da cuenta que todos, o la inmensa mayoría del Perú, quiere cambiar esta situación de corrupción. Por eso que hay la clase política en nuestro país está absolutamente desacreditada. Eso es lo que queremos dar vuelta. Y por eso que no me siento en minoría, me siento con el respaldo de la gente, el respaldo moral de la gente que está afuera. Me refería a minoría, digamos, formal, pertenecer a una bancada. Es cierto, en esos aspectos podríamos representar, pero yo no veo que en el Congreso haya una minoría, no, al contrario, hay una gran mayoría, que estoy absolutamente convencido que está en esos términos, que quiere cambiar esta situación oscura. Hemos vivido malos episodios, no me gusta mirar mucho el pasado, porque mirando de manera retrospectiva nunca vamos a avanzar, pero de manera definitiva, en algunos momentos es necesario recordar nuestro pasado para no volverlo a repetir, por supuesto, pero mirando hacia adelante. Y en esa tarea creo que es lo que tenemos
yo veo una actitud de las diferentes bancadas, de ir, de repente no tendrán el mismo ímpetu que quisiéramos tenerlo todos en conjunto, ¿no? A veces todos queremos pues sacar 20 en el colegio y no podemos hacerlo. Pero de una u otra manera, por lo menos el conjunto, yo creo que está empujando en la misma dirección. Ya que usted ha hablado de notas, ¿cómo calificaría la actuación del Congreso en el sentido de que usted nos está, digamos, manifestando en una lucha contra la corrupción? Yo, dentro de lo que yo veo, creo que en este Congreso sí hay un compromiso, por lo menos hasta este momento, hay un compromiso en esta lucha contra la corrupción. Y yo creo, si continuamos en esta tarea, coordinando acciones con el Ejecutivo, que es parte importantísima porque el Ejecutivo es el que maneja los fondos públicos, y hay que ser directo también en ese sentido, conjuntamente con el Ministerio Público para que haga las investigaciones correspondientes y no esté eludiendo su compromiso y su obligación, más que compromiso, su obligación. Y en ese caso, es lógico que tiene que haber compromiso del Ministerio Público y también, una vez trasladados por el Ministerio Público en el Poder Judicial, sean debidamente sancionados. Y nosotros, como clase política, tenemos que responder también a las expectativas de la población y sancionar políticamente a quienes han infringido la ley o por lo menos hay signos exteriores de riqueza. Nadie puede hacerse millonario, y eso es lo grave, desde el ejercicio público, y menos siendo presidente de la República con un sueldo de 15.000 soles. ¿Quién puede ser millonario? Nadie. Sin embargo, aquí vemos pues presidentes de la República que salen millonarios de un día al otro y eso es lo que no podemos permitir, por supuesto. Congresista, dos preguntas finales. La primera es, me acaba usted de mencionar al Ministerio Público. ¿Ya tienen conocimiento del convenio, acuerdo que hizo el Ministerio Público con la empresa Odebrecht o eso todavía el Ministerio Público no les ha respondido? Si nosotros no hubiéramos tomado una decisión firme en ese momento y no se hubiera creado la Comisión Lavajato, y esa es la mejor demostración de la probidad que tomamos, creo que el conjunto de los miembros en ese momento, hasta este específico momento, nadie sabría de la existencia de un acuerdo. Porque hasta ese momento el Ministerio Público había negado en todos los idiomas, ¿no es cierto? Ahora sabemos que hay un acuerdo, pero no sabemos pues qué contiene. ¿Y eso cómo lo obtienen o es imposible obtenerlo? Ni siquiera el Congreso puede llegar a esa información. No, es que aquí hay un tema, hay que ser muy sincero. Inicialmente se resistieron, no querían dar ningún tipo de información y llegó un momento de que tuvimos una tensión no entre el Congreso, sino entre específicamente la Comisión Lavajato y el fiscal de la Nación, o sea, el Ministerio Público en todo caso. Pero después de eso ellos se allanaron, pero ya nosotros en ese allanamiento querían que nosotros les hiciéramos preguntas por escrito respecto a tales temas, etcétera, y ya nosotros realmente no lo creímos prudente por dos cosas. Primero, por la forma como se había pretendido vapulear al Congreso, o sea, mejor dicho, a la Comisión, porque también en ese momento dio un paso atrás el fiscal porque sabía de que se le podía venir la acusación constitucional, que eso está también dentro de la Constitución del país y consecuentemente pues tenía que él medir un poco las cosas. Se nos trató de aperturar, pero ya nosotros no nos vimos, particularmente yo ya no lo vi conveniente porque habían tres elementos que son muy claros. Para mí ya no necesitábamos del Ministerio Público porque más allá de lo que nosotros hemos recibido, ya sabíamos todo, porque más sabíamos por los medios de prensa, más que por el Ministerio Público. Sabíamos más de lo que venía del extranjero que por las investigaciones del Ministerio Público. Pero había tres elementos que han cambiado la historia de esta película. Cambió radicalmente, primero, porque el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera nos manifestó claramente, entre todas las preguntas que le hicimos, nos manifestó por qué no habían congelado las cuentas de Odebrecht. Le dijimos así, las cuentas bancarias. Dijo que no, porque fue un pedido de la Fiscalía. Y que le habían indicado que ellos estaban en un tratamiento, en un acuerdo, y con las reservas del caso, etcétera, etcétera, y por lo tanto no podían embargar las cuentas porque iban a entorpecer las investigaciones. Bueno, entonces el embargo de las cuentas es parte del convenio, eso dijo, pero vamos, yo quiero ir textualmente a lo que nos dijo la Unidad de Inteligencia Financiera, que para mí son tres cosas que para mí graficaron el futuro y que hasta la fecha no van a cambiar las cosas, ¿sabes? Porque ya nosotros sabemos dónde están las responsabilidades de cada uno. ¿Cuál es la segunda? La segunda, al día siguiente, como por azar, porque nadie sabía de esto, había sido invitado el fiscal de la Nación y nosotros le preguntamos justamente el acuerdo. Él se negó. Él dijo, no, que es de reservado, etcétera, etcétera. Y de ahí vino el conflicto, entre comillas, entre la Comisión y la Fiscalía. Y el tercer elemento que fue el gravitante y es el que terminó ya dándonos la razón a nosotros y particularmente a quien habla, cuando
nos manifestó que frente a las preguntas, bueno, fueron varias horas que estuvimos, y en la pregunta que para mí fue clave, ¿en qué situación ustedes se encuentran? Contablemente estaban al rojo. El propio Mauricio Cruz, gerente de Odebrecht, nos manifestó que estaban al rojo. En segundo lugar, financieramente nadie les quería prestar dinero. Y cuando nadie te quiere prestar dinero es porque estás pues malísimo, ¿no? Habías vendido. Tercer lugar, ellos habían entrado en remate de cada uno. Hasta la última moto la tenían en remate. Y hoy están incluso rematando algunos pequeños ambientes que tienen en un otro sitio. ¿Y eso qué le decía usted? Ya. Y el tercer elemento de que económicamente, ¿a qué llegó él? Llegó a que simplemente nosotros, y justamente yo le hice todo este marco de preguntas, 3 o 4 preguntas en esa dirección, y comenzó pues no a caer en contradicciones, tuvo que franquearse porque ya no le quedaba otra cosa. Y dijo, ¿y cómo piensan ustedes si económicamente no tienen ningún tipo de posibilidades? ¿Cómo piensan devolver? 2 cosas, ¿no? Dijo. Tienen que continuar dándonos obras y continuar dándonos concesiones. Es como decir, me has robado 20.000 millones de dólares y has sido la cabeza visible de todo eso, y nosotros tenemos que durante 10 o 15 o 20 años más, para que nos devuelvan nuestro dinero, hay que decirle, señor, sigue, toma tú todos los proyectos a las manos, nos seguirán haciendo mal, nos sacarán la vuelta, nos harán el 8, lo que sea, pero ellos necesitaban eso. Y era absolutamente evidente, no tenían nada que devolver, en otros términos. Ok, entonces por eso... Yo quiero ya más que me digan más el fiscal de la Nación, o sea, cuando él debió de embargar en ese momento las cuentas. O sea, el convenio simplemente es porque es una cosa, un hecho consumado. Y por 30 millones de soles todavía, ¿no? Porque eso ya después se descubrió que había sido 30 millones de soles, que le habían dado 15 millones iniciales. ¿Y saben cuánto manejó? Le vuelvo a repetir, casi 20.000 millones de dólares. ¿Qué significa 20.000 millones de dólares? El presupuesto de la República es aproximadamente 35.000, 36.000 millones, o sea, más de la mitad de un presupuesto de la República. Una última pregunta, congresista. ¿Tienen planeado viajar al Brasil como comisión? Nunca lo hemos dicho, ni lo hemos decidido, ni siquiera hemos conversado sobre esa materia. ¿Y por qué? Porque la verdad que... Porque en Brasil está la información. O sea, nos llega a puchos de acá. Pero ¿no? a nosotros nos llega pues a cuentagotas porque le creemos, tenemos que creerle a lo que dice Odebrecht, ¿no es cierto? Marcelo Odebrecht. Pero por eso, o también a Barata. La información está allá, ¿no? Sí, pero Barata, uno de los problemas que tiene, que él de repente tiene una ojeriza contra X persona y dice el otro, y nos da... Nosotros somos Ministerio Público. Nosotros él tiene que haber investigado este tema. Este no es reciente. Eso demuestra pues, y hay la lenidad en la que ha venido adoptando el Ministerio Público. Después del 18 de enero, ustedes se dan cuenta cuando nosotros tomamos una actitud férrea de control político, por eso que es control político. Y le preguntamos, ¿qué está haciendo? Después vino la captura de Cuba, el viceministro de ellos. Entonces, las cosas están claras, ellos saben, el Ministerio Público sabe de lo que han hecho y sabe dónde están las cosas, cómo son. ¿Y la última pregunta, ¿a qué se debe esa lenidad? Eso... Entrevístalo al fiscal de la Nación. Hay que entrevistarlo al fiscal de la Nación. Yo tengo una propia concepción de esto y definitivamente yo creo que la población también está sospechando lo mismo. Y lo que sospecha la población es lo que piensa mal. En política sí se piensa mal y acertarás, ¿no es cierto? La cosa está por ahí. Eso es lo que usted sospecha. Entonces, bueno, le agradezco mucho, congresista, muchas gracias su participación en el programa. Vamos a un corte y volvemos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Agradezco mucho a los amigos que han participado en las redes sociales y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario.